Tenemos delante de nosotros, bueno, ante todo, para los que fueron llegando después del inicio, de vuelta, feliz Navidad, ¿eh? Ya es un madrugón esta misa de 11. Pero una alegría que estemos acá y que seamos tantos. Tenemos delante de nosotros la escena del pesebre. Dios quiera que también en nuestras escenas hogareñas, en nuestras cenas hogareñas, también hayamos tenido delante nuestro la escena del pesebre. Aún más, Dios quiera que en algún momento de estos días, de esta cena, de este almuerzo, pudiéramos fijar los ojos y contemplar lo que sucede en Belén y recibir entonces, sí, el gran regalo que es el mensaje, la palabra que tiene para darnos, la oportunidad nueva, la posibilidad de paz en el corazón y desde el corazón ser nosotros artífices, constructores de una paz que el mundo no conoce pero necesita, de una paz que solo se recibe como don de Dios. Tenemos delante nuestro esta escena del pesebre que habla por sí sola. A mí siempre me conmueve pensar que tanto el Viernes Santo como en Navidad habla la escena de la cruz. El Verbo encarnado ahora es el crucificado y nosotros lo confesamos como el crucificado que ha resucitado. En la escena de Belén el niño no habla. Hay sollozos, hay llantos, pero hay una palabra que dice el pesebre, se la contempla. Para contemplarlo lo primero que hay que hacer es bajar un cambio, porque al pesebre se llega caminando, cuando mucho montado en un burro. Pero el pesebre no es para los apurados, no es para los ansiosos. Es para los que pueden detenerse y contemplar lo que la escena del pesebre dice. Sin embargo, el Evangelio que acabamos de escuchar, que ha proclamado el diácono Oscar, no es el de la misa de la noche de San Lucas. Apareció un decreto del emperador Augusto por el cual todos tenían que censarse y entonces, estando de camino, a María le llegó el tiempo de ser madre y como no había lugar para ellos, terminó naciendo el niño en un establo, en un pesebre a la intemperie. Capaz que alguno esperaba poder escuchar esa bellísima página de San Lucas, que es la que corresponde a la misa de la noche en la liturgia. La Iglesia nos propone, sin embargo, que contemplemos la escena del pesebre, el misterio del nacimiento del Salvador, presentándonos el comienzo del Evangelio de San Juan, el prólogo de San Juan. ¿Por qué? Porque entre el prólogo de Juan, que es como un nuevo prólogo del Génesis, es como un recomenzar de la historia entera, que es un nuevo comienzo. Entre el prólogo de Juan y la escena del pesebre hay como en un espejo una gran correspondencia. Fíjense que anoche el Evangelio de Lucas decía que María dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales. Hoy el prólogo de Juan dice que la palabra era la luz y la luz vino al mundo. Está hablando en otros términos de este Dios luz que comienza a brillar como luz tenue, no incandescente, desde Belén. Lucas dice que María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque para ellos tres no había lugar. No se los imagina a esta parejita joven, embarazada, golpeando un montón de puertas y imaginamos también las respuestas. No los conozco, no son de este barrio. Con la inseguridad que hay y las cosas que pasan, yo no quiero complicarme la vida. Esa experiencia de no caber, de no tener lugar, de golpear puertas y que se te cierren, la ha hecho María, José y el niño,
Y lo dice el Evangelio de Juan en el prólogo que acabamos de escuchar. Vino al mundo, pero el mundo lo rechazó. Esta luz vino al mundo y el mundo no la conoció. El Evangelio de Lucas decía, el ángel le anunció a los pastores, les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. El prólogo de Juan que acabamos de escuchar dice que a los que no rechazaron esta luz, a los que sí la recibieron, a los que creen en Él, Dios les ha dado el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ser hijos de Dios es un poder. Por ejemplo, el poder de perdonar, como Dios perdona. Solo si existe el perdón es capaz de desactivarse esa lógica vengativa del ojo por ojo y el diente por diente que nunca va a traer la paz al mundo, sino que cuando mucho le va a poner cota a la revancha, pero nunca nos va a hermanar del todo. Solo el perdón es la fuerza que tienen los poderosos mansos para establecer una paz que el mundo por sí solo nunca va a lograr. Pero si nos tuviéramos que quedar con un solo pasaje, con una sola frase, con un solo versículo de este prólogo, sin lugar a dudas, el centro es que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La palabra, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto su casa y su tienda entre nosotros el verbo de Dios. Mirando al pesebre, mirando a Belén, si es verdad que ese niño que ha nacido ahí es el Hijo de Dios, nosotros confesamos y decimos que se hizo uno de los nuestros, que se hizo nuestro hermano, y en él todos podemos ser hermanos. Un documento del Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes, que está cumpliendo 60 años en estos días, decía, en el número 22, el Hijo de Dios, con su encarnación se ha unido en cierto modo a todo hombre. Todo hombre es mi hermano. En todo hombre está la presencia de Dios, porque Dios ha asumido nuestra humanidad. Trabajó con manos humanas, pensó con inteligencia humana, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre, nacido de la Virgen, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Por eso, dice el documento, el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. Si es verdad que en Belén y en Navidad Dios se ha unido a todo hombre, la consecuencia lógica es que ahora todo hombre es mi hermano en Cristo, que estamos llamados a descubrir la presencia de Dios en todo lo humano, que no es optativa la fraternidad, que no podemos elegir nosotros o dejar de elegir lo que Dios ya ha hecho eligiéndonos a nosotros, asumiendo todo lo nuestro. ¿Se acuerdan que al Papa Francisco le gustaba reiterar que hay que confesar la fe en Cristo animándose a tocar la carne, las llagas del Cristo crucificado en la carne y la llaga, en los dolores de los hombres que son mis hermanos? Confesamos que creemos en el Verbo de Dios que se ha encarnado, lo besamos, lo veneramos, lo adoramos, tocando, respetando, reconociendo que es sagrada también la humanidad, porque Dios la ha asumido. Esta mañana, termino, el Papa León, en su homilía, dijo una frase elocuente, fascinante. Dice el Papa León, puesto que el Verbo se hizo carne, ahora toda carne habla. Si el Verbo, la palabra, se hizo carne, ahora la carne humana habla. Puesto que el Verbo se hizo carne, ahora la carne habla. Ella grita el deseo divino de encontrarnos. El Verbo ha establecido su tienda frágil entre nosotros. Y entonces, dice el Papa León, ¿cómo no pensar en otras tiendas? En las tiendas de Gaza, expuestas desde hace semanas al frío y a la lluvia y al viento. En las tiendas de los desplazados y refugiados y en las tiendas de los refugios improvisados de las personas que no tienen techo. Frágil es la carne de las poblaciones indefensas. Frágil es la carne también como la del niñito de Belén,
frágil, es la carne también de tantos jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, ahí advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira de los rimbombantes discursos de quienes los mandan a morir. Cuando la fragilidad de los demás nos atraviesa y el dolor ajeno hace añicos nuestras sólidas certezas, entonces, dice el Papa, ahí comienza la paz, porque la paz comienza y nace con un sollozo acogido, con un llanto que nos animamos a escuchar. Les deseo una feliz Navidad y les deseo que Dios nos regale la fuerza, el coraje, el poder de escuchar los llantos, de escuchar al niño Jesús que nace y de escuchar otros llantos, otras alegrías, otros dolores, y así podamos confesarlo al Cristo que se ha encarnado, siendo servidores respetuosos, amantes apasionados de la carne sufriente de tantos hermanos nuestros. Que así sea.